Bueno, eh, antes de empezar con la clase, bueno, ahora buenos días, ya que lo están viendo grabado. Antes de empezar con la clase, unas cosas que le queríamos avisar. Primero, bueno, bueno, respecto al TP1, bastante bien los informes, en general muy bien. Por ahí algunos se le devolvimos para corregir, tenía algunos errores, pero en general bastante bien los informes. El trabajo práctico 2 lo empezamos a corregir, o yo empecé algunos, Jorge creo que también. Lo que sí, acuérdense de anotarse en la planillita en el Drive, en el archivito ese de Google Drive, que ahora está en la primera sección del entorno. Busquen ahí cómo se divide el grupo. Así nosotros lo podemos diferenciar. Acuérdense que lo que hicimos ahora fue, por ahí se cambien de grupo, por ahí lo que puede pasar es que alguno deje la materia, entonces el compañero queda ahí medio solo, entonces se cambien de grupo. Entonces hay una hoja por cada TP, donde se anotan la pareja que hace el TP. Entonces, ahí fíjense de anotarse en el grupo 2, porque ya entregaron un montón, pero hay muchos de los que entregaron que no están anotados de esa planillita. De nuevo, no donde dice TP1, sino la hoja que dice TP2. ¿Tá? Anótense ahí, de última copian de la TP1 y pegan el TP2, pero anótense así nosotros sabemos quiénes son los y las que hicieron juntos en práctica. Bien, bueno, ¿alguna duda sobre eso? ¿Sobre los TP, sobre los problemas, sobre alguna cuestión así, en la materia? Dale, y eso. Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, Cinemática. Bueno, ustedes espero que hayan podido ver algo de la parte de cinemática, ¿no? Leyó el libro o viendo los temas. En física, tengan en cuenta de que nunca van a poder de entrada entender todo el tema que están abordando. Siempre cuando uno le da una primera lectura es como que, bueno, se hace un acercamiento al tema, como decirlo así. Hay muchas cosas que por ahí no terminan de entender, no les quedan claras. Bueno, eso después cuando hacen algunos problemas le va dando más claras, cuando hacen más problemas le va dando más claras, cuando vuelven a estudiar para rendir ahí les queda más clara. Siempre es una cuestión continua, no es que uno abarca todo, por ahí como puede ser esta materia, sino que esto de razonar de esta manera lleva su tiempo, cuesta, no se hace de uno. Por eso es importante que intenten seguir la materia, es decir, leer el libro o ver las clases. Yo acá hago una pequeña introducción de los temas, pero el libro está mejor desarrollado, después los problemas, cómo se resuelven, cómo se aplica esto que yo explico acá o lo que dice el libro al problema. ¿Tá? Entonces, por ahí viene la dificultad un poco de la materia, que es esto de ir entendiendo cómo razonar y cómo pensar físicamente. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver la parte de cinemática. Ustedes vieron la cinemática 1D, o sea, en una dimensión. Lo que vamos a ver ahora, vamos a hacer un repaso de eso, digamos, un repaso, y después vamos a ver algunos conceptos de lo que sería cinemática en dos dimensiones. Se llama 2D. Entonces, primero vamos a ver un repaso de 1D, de una dimensión, y después vamos a ver en dos dimensiones. Bien, primero la cinemática, por ahí ya lo han leído en el libro, pero la idea que tiene la cinemática es como, bueno, un área de la física que describe el movimiento de los objetos, de los cuerpos. ¿Está? Si quieren buscar una definición, la cinemática se encarga de describir el movimiento de los cuerpos.
los cuerpos, de la partícula que nosotros estemos analizando. ¿Qué quiere decir esto de describir? Bueno, si yo tengo un auto que se mueve y yo digo, bueno, va a tanta velocidad, recorre tanto espacio en este periodo de tiempo, va a demorar tanto tiempo en llegar a tal lado. Si yo tengo una tortuga que se está moviendo, bueno, está haciendo un movimiento, qué sé yo, circular, está haciendo un movimiento parabólico, un movimiento recto. Se encarga de, como eso, describir el movimiento, a qué velocidad va, qué aceleración tiene, cómo se está moviendo, si se está frenando, si está acelerando. ¿Está? Esa es la idea de la cinemática. Después cuando veamos la dinámica vamos a empezar a ir a ver por qué se mueven las fuerzas y demás. Pero acá solamente estudiamos como la descripción del movimiento. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando se cae la manzana? ¿A qué velocidad llega al piso si se cae de un árbol? ¿Tá? Todas esas cosas estudia la cinemática. Bueno, lo que antes de empezar a lanzar los conceptos en sí, hay algunas ideas que hay que tener claras. Eh, por ahí como conceptos previos, no sé cómo ponerle, pero cosas que tienen que quedar claras que lo vamos a usar siempre. Digamos. Primero, eh, la masa puntual. ¿Qué es masa puntual? Nosotros vamos a tomar la masa puntual. ¿Qué es? Nosotros vamos a tomar todos los objetos como si fueran un punto o una partícula en un lugar determinado. ¿Está? Si yo tengo, qué sé yo, este fibrón que se cae, lo voy a tomar como un punto, digamos. No que tiene una longitud, que puede girar, no. Por ahora nosotros, o durante toda la materia, vamos a tomar, vamos a hacer esa aproximación, digamos, o esa simplificación, que es tomar todos los cuerpos que estudiamos como un punto, como si estuviera en un solo lugar. Pero esto lo vamos a hacer ya sea con un, no sé, un átomo o un electrón, que es algo tan chiquito, como con un planeta. Entonces, si yo pregunto un problema de la velocidad de la Tierra alrededor del Sol, bueno, lo tomo como un punto al planeta, o sea, el tamaño del planeta. ¿Entiendes? Cualquier objeto o el auto que va por la calle o el tigre que salta, todos son, lo vamos a tomar como un punto. ¿Está? Ese es el concepto de masa puntual. Es una simplificación, digamos, que hacemos para estudiar el movimiento. Es como que estudiamos el cuerpo completo. No lo separamos, sino que lo estudiamos completo y lo tomamos como si fuera un solo punto. De nuevo, es una simplificación que hacemos para que sea más fácil eh, entender los otros conceptos. Bien, ese es el primer punto lo que tengo que tener claro. Otro que vamos a usar es el sistema de referencia. Otro concepto. Otro calculo que está en el ámbito de matemática es referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Bueno, en un lugar que nosotros vamos, a partir del cual vamos a ir ubicando nuestros objetos, básicamente. El sistema de referencia que vamos a usar, el más común y clásico, son un sistema de eje coordenado. ¿Está? Sistema X e Y, para dos dimensiones. Para una dimensión sería, bueno, X, por ejemplo, o por ahí cuando hacemos algún problema vertical, que se está cayendo algo o cosas así, usamos el eje vertical Y para arriba o para abajo. ¿Está? Depende de cómo queramos hacer nuestro problema. Voy a buscar para arriba para no confundir. ¿Está? Esto podría ser un sistema de referencia, bueno, tengo que agregar el cero, ¿no? ¿Dónde está el sistema de referencia? En una dimensión, ¿no? Este o este, sistema de referencia en 1D, y esto es un sistema de referencia en dos dimensiones, ¿no? Tengo X e Y. Entonces, una partícula se mueve en un plano. Entonces, esto puede ser el piso, si yo tengo un perro que se mueve de acá y hace un recorrido por acá, o puede ser un plano vertical. De nuevo, si yo lanzo un objeto y describe este movimiento, bueno, es un plano vertical, pero siempre en dos dimensiones. Nosotros vamos a trabajar hasta dos dimensiones, no vamos
a ver más que dos dimensiones. Ya no nos vamos a ir a tres dimensiones. Nos vamos a quedar ahí con las dos. Bien, ese sistema de referencia. Y después, y otro tema que es importante que no olvidar es el tema de la variación. El concepto de variación. Vamos a usar mucho. La variación nosotros la denominamos como con esta letra griega que es delta. Alfa, beta, gamma, delta. ¿Está? Esa es la letra griega. ¿Y qué es? Esto nosotros lo representamos como variación. ¿Qué es variación? Pero, por ejemplo, decimos variación de velocidad es cuánto cambia la velocidad. Variación de la posición es cuánto cambia la posición. ¿Está? Entre un punto y otro. ¿Está? Eso es lo importante. La variación se da siempre entre dos puntos que nosotros tenemos que definir. Y siempre, siempre vamos a tomar la variación como final menos inicial. ¿Qué quiere decir esto? Voy a borrar acá para que no se confunda. Final menos inicial. Esta es la variación. Si nosotros queremos saber la variación de velocidad entre dos puntos de un objeto que se está moviendo, entonces tenemos que ver la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿No? Si vamos a describir o queremos conocer la variación de la posición de algo que se está moviendo, es la posición final menos la posición inicial. ¿Tá? Eso es la variación, que nosotros le llamamos delta. Entonces, delta de velocidad es la variación de velocidad que es final de velocidad. Eso, acuérdenselo porque lo usamos mucho acá. ¿Tá? Bueno, estos tres conceptos son importantes que lo tengan claro para empezar a ver ya las definiciones propias de lo que es cinemática. Esto por ahí es más general a la cinemática. Lo vamos a usar no solamente en cinemática, sino en todas las otras unidades. Por eso es importante que lo tengan bien claro. Ahora sí nos metemos de lleno en la cinemática y lo que tiene que ver con algunas definiciones que vamos a usar en los problemas y básicamente para la solución de problemas. Bueno, en primer lugar, a ver. Primero vamos a definir lo que es la cinemática uno de ellos. ¿Qué es la cinemática de una dimensión? Bueno, es un cuerpo que se mueve en línea recta. O sea que yo necesito una sola dimensión para describir ese movimiento. ¿Está? Por ejemplo, si se mueve en el piso y va derechito, una hormiga que va caminando derechito para allá, entonces, bueno, yo puedo poner ese movimiento que se da en una sola dimensión, la dimensión de X. Generalmente cuando hablamos de dimensión digital usamos X. No quiere decir que sea este más que yo le pongo Y, pero en general la convención es usar qué sé yo, también puede ser vertical. Si yo, no sé, estoy tirando algo para arriba y se mueve en una dimensión, o sea, en una línea recta vertical, después cae, o algo que se suelta y cae derechito para abajo, estoy hablando de un movimiento en una dimensión porque se mueve a lo largo de una línea recta. Y yo hago coincidir ese movimiento con la dirección de mi eje que voy a tomar. ¿Está? Ese es un movimiento en una dimensión. Vamos a ver cuál puede ser una cosa, uno que es un poco más difícil de ver, o no difícil, pero para entender. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tengo una rampa. Acá está el piso y viene el auto y se mueve en una rampa, de esta manera. Se mueve desde este punto, avanza por la rampa y llega hasta este punto. Ya se transformó el auto. Bueno. Se está moviendo, uno lo que podría pensar a priori es decir, bueno, no, acá si yo tengo el eje X, el eje Y así, el eje X y el eje Y no se está moviendo ninguno de los dos. Entonces no es un movimiento en una dimensión. Pero no, si se está moviendo en una recta, se está moviendo sobre una recta,
Lo que yo puedo hacer es cambiar mis ejes, girar mis ejes y acomodarlos para que ese movimiento me quede sobre el eje que yo estoy viendo. Entonces, en este caso, no me conviene tomar este sistema de referencia, que es el clásico, digamos, el X horizontal y el Y vertical, sino me conviene modificarlo y tomarlo así. Este va a ser mi eje, ¿está? Paralelo a la rampa, o sea, en la misma dirección con que se mueve el auto. Entonces ahí voy a tener un movimiento en una sola dimensión, ¿tá? Que va a ser después mucho más fácil analizar que si lo tuviera en las dos dimensiones, vamos a decir así, que se mueve el X. Acá conozco el eje X en la dirección que se mueve el auto, en la línea recta, coincidiendo con la línea recta en la que se mueve, entonces tengo un movimiento en una dimensión, ¿tá? Por eso, una dimensión no solamente que se mueve horizontal y vertical, sino que cuando algo se mueve oblicuamente, digamos, diagonalmente, pero siempre sobre una línea recta, puedo hacer coincidir mi eje y estoy en un movimiento en una dimensión. Bien. Esto en cuanto a una dimensión. Ahora vamos a empezar a ver un montón de conceptos que tienen que ver con la cinemática, que tienen que ver con esto, con la cinemática. Que son la posición, velocidad, rapidez. Son por ahí muchos conceptos que se tienden a confundir. Primero la posición. Bien, ¿qué es la posición de un cuerpo? Y es la ubicación en donde está el cuerpo. ¿Está? La posición, a ver, para que voy a tener acá, tiene que ver con el sistema de referencia, ¿no? Yo tengo un sistema de referencia, por ejemplo, en dos dimensiones, y tengo un punto P acá. Este punto P tiene un vector posición que va desde el centro hasta ese vector, hasta ese punto. Este vector es el vector posición P. Que tiene, bueno, coordenadas en X, esto es X, esto es Y, tiene coordenadas en X y tiene coordenadas en Y. Entonces yo puedo ubicar este punto y decir, este punto P es 2, 3, por ejemplo. Entonces el punto 2, 3 es el punto de P. Y el vector posición va desde el centro del sistema de referencia hasta ese punto. Es un vector. Acuérdense que tenemos magnitudes vectoriales que se escriben a través de un vector, como la posición, vamos a la velocidad, que necesitan, además del número, necesitan una dirección para dónde va. ¿Está? Un lugar. O sea, no me sirve saber la longitud de este vector, porque además de conocer la longitud de este vector, tengo que decir para dónde apunta, porque no es lo mismo que esté acá que esté acá. ¿Está? En ese caso, este vector, supongamos que tiene la misma longitud, pero son distintos puntos. ¿Está? Entonces yo necesito conocer el valor escalar, o sea, la magnitud del vector, pero además la dirección del vector, para definir. Bien, entonces, como dijimos, la posición es un vector, una magnitud vectorial, se representa con la letra P. En realidad hay muchas, por ahí le ponen X para vector, pero por ahí confunde esa X con esa X. Por ahí alguna otra cosa, pero siempre nosotros usamos la rayita arriba para indicar que es un vector. Cuando hablamos de velocidad y le ponemos la rayita arriba, quiere decir que es un vector. Cuando hablamos de aceleración, le vamos a poner la rayita arriba. Cuando hablemos en la unidad que viene de fuerza, le ponemos una rayita arriba, quiere decir que es un vector. Cuando le ponemos esa rayita arriba, quiere decir que estamos hablando de vector. Y una cosa importante en cuanto a la nomenclatura de cómo escribimos la letra. En el libro, ustedes van a ver que usa la rayita arriba para indicar promedio. O, por ejemplo, esto es velocidad media para mí. Eso por ahí confunde porque en realidad en el Wilson es uno de los pocos libros que usa eso. En todos los otros libros la rayita se usa en general en física para indicar un vector. Entonces por ahí el libro en esa cuestión puntual puede llegar a confundir. O sea que tenganlo en cuenta. Cuando el libro dice rayita arriba, es un promedio. Esto es para el libro. Para nosotros, para Física 1, cuando tenemos la rayita arriba, quiere decir que es un vector.
¿Está? Ténganlo claro. Bien. Entonces, volviendo. La posición es un vector, que se utiliza, lo vamos a utilizar con la letra P, con la tarea porque es un vector. Y tema, bueno, y lo que quería ponerle es que se mide en las unidades. Si hablamos siempre del sistema internacional de unidades, ¿se acuerdan del sistema internacional que se le decía? El metro, el kilogramo, el segundo, como unidades fundamentales de este sistema internacional. Y después todas las derivadas de, bueno, tiene otras más fundamentales, pero estas son las que usamos nosotros. Y después las otras magnitudes son derivadas de estas tres. Entonces, en el sistema internacional, la unidad de medida de la posición es el metro. ¿Está? Obviamente que podemos medir en centímetros, en kilómetros, en millas, en lo que quiera, pero podemos resolver problemas en kilogramos, en kilómetros, perdón, no pasa nada, pero como unidad establecida por el sistema internacional es el metro. Bien. ¿Qué más? Bueno. Eso me había notado. No sé si ustedes, por ejemplo, cuando ustedes ponen esto, el punto P, en este caso, va a ser 2, 3. No sé cómo lo vieron en matemática. Si lo vieron así, se entiende como 2, 3, o por ahí lo pueden haber visto 2i más 3j, o así, o con un sombrerito. O por ahí en otros libros lo ponen como 2, así, el tal. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo representan un vector? ¿Cómo lo vieron en matemáticas? En matemática 1 creo que lo vimos con la I, con la J. Así. Ajá. Que yo recuerde, el año pasado sí. Entonces lo vamos a... Los aprendimos de todas maneras, o sea, nos enseñaron cómo representarlo de las dos primeras formas más que nada. Claro, bueno, perfecto. Supongo que por ahí van cambiando en matemáticas, pero la vertical no tanto, la unidad sí otras cosas, pero más que nada esto. Entonces este vector tiene un componente 2 en X, o de Versoli, y un componente 3 en, lo representamos así, y después, acuérdense, cuando sumamos, bueno, tenemos que sumar por un lado esto y por otro lado esto. Bueno, cuando hablemos de una dimensión, obviamente, qué sé yo, por ejemplo, yo estoy hablando de una dimensión, tengo algo en una posición acá, bueno, mi vector posición va a ser así, ¿está? Va a ser este punto, entonces no va a tener, va a tener un solo componente, así, ¿quiere? De manera, el otro es este, ¿ah? Solamente se mueve en una sola dirección. Bien, eso con respecto a la posición. El desplazamiento. El desplazamiento también es un vector y desplazamiento es un vector, se simboliza con el delta P. ¿Tá? El desplazamiento, como van acá, es la variación de la posición. ¿Tá? O sea que el delta P va a ser la posición final, ponemos la F como final, menos la posición inicial. ¿Tá? Si yo tengo un objeto que se mueve desde acá y ya está así, y llega hasta este punto, acá tengo otro vector. ¿Tá? Entonces, este va a ser mi posición final, perdón, este es mi posición inicial y este es mi vector posición final. ¿Está? Entonces, la variación es este vector, que va desde acá hasta acá. Es lo que cambió. Este vector es vector variación de posición. ¿Está? De nuevo, es un vector, tiene, además de tener módulo, tiene dirección y sentido. Necesito saber para dónde fue. Y se define de esta manera. El vector desplazamiento también se
pi es metro, ¿no? Porque son la resta de metro por metro. Bien. El otro punto es distancia recorrida. La distancia recorrida, que generalmente le ponemos como nombre D, es un escalar. Esto es lo que le gusta más a ustedes porque no tiene vector. Yo soy de escalar, o sea, ¿qué es un escalar? Que no es un vector. Distancia recorrida es un número. O sea, recorrió 50 metros. No sé para dónde. Eso que se ocupe la posición o el desplazamiento. Yo lo que sé es que recorrió 50 metros. Es como si fuera, por ejemplo, el metro es como el cuenta kilómetros del auto. Ustedes saben cuánto recorrió, no saben para dónde fue. Ustedes ven y saben cuánto recorrió. Esa es la distancia recorrida que es un escalar. Obviamente también se mide en metros. Y bueno, no tiene definición, sino que es eso. Es un valor que se mide como el recorrido que hace. Por ejemplo, acá, es lo que yo quería mostrar. En este caso, tengo esta posición final inicial y esta posición final. El recorrido pudo haber sido así, derechito, coincidiendo, o también pudo haber sido que el recorrido sea así. Y entonces la distancia recorrida va a ser más grande que el módulo del vector de desplazamiento. Pero son dos, por eso son dos cosas distintas. El vector de desplazamiento mira el punto inicial y el punto final. ¿Qué pasó en el medio? Al desplazamiento no le importa, digamos. Le importa el punto inicial y el punto final. Ahora, la distancia recorrida sí le importa porque sabe su caminito. El típico ejemplo que se da es la Tierra girando alrededor del Sol. Entonces te preguntan, ¿cuál fue el desplazamiento de la Tierra en un año? Y la Tierra, este sería el punto inicial, acá, y el punto final después de un año también en el mismo lugar. Entonces, posición final menos inicial es la misma, o sea que el desplazamiento en este caso es 0. Ahora, la distancia recorrida no es 0, es toda la longitud de la circunferencia que describió la Tierra. Esas son por ahí para entender la diferencia. Bien. Rapidez. Está. Velocidad media. Vamos a empezar con la velocidad. Velocidad media. La velocidad media también es un vector. Se representa así. Velocidad media, como es un vector, y las unidades son metros sobre segundos. Porque es distancia sobre tiempo. Entonces, esta es la velocidad media y se define como la variación del desplazamiento o la variación de la posición respecto de la variación del tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, se desplazó esto en un tiempo determinado. Esa sería la velocidad media. Otro concepto es la velocidad instantánea. Voy a abreviar. La velocidad instantánea también es un vector y como la velocidad se representa con la letra B. Cuando hablamos de velocidad instantánea es como cuando hablamos de velocidad. Cuando decimos la velocidad a la que va, la velocidad, eso es una velocidad instantánea. Si estamos refiriendo a la velocidad media, sí le decimos velocidad media. Pero cuando hablamos de velocidad instantánea, hablamos de velocidad. Como esa forma de bueno, obviamente también se mide en metros por segundo. Y como lo dice su palabra, la instantánea, tiene que ver con en ese momento exactamente en el que está sucediendo. Mide la velocidad en el momento que yo la estoy observando en ese momento. Entonces, la velocidad media es la variación del desplazamiento, eso toma un punto inicial y un punto final, o sea, eso puede ser un tramo largo. O sea, yo me fui de acá a
Rosario y demoré 1 hora y media. Entonces divido los 160 kilómetros dividido 1 hora y media y eso me da la velocidad media. Ahora en el medio puedo ir a distintas velocidades en el auto o en el colectivo. Entonces la velocidad instantánea es la velocidad en el momento. Y se define como la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Está? Acá nosotros no vamos a hacer las derivadas, calcular derivadas, sino que vamos a usar el concepto de derivada, que quiere decir el cambio. ¿Tá? Derivar la posición respecto del tiempo es decir, cómo está cambiando mi posición a lo largo del tiempo. ¿Tá? Ustedes si buscan la matemática le va a decir que la velocidad es el límite de la velocidad media, o sea, de la variación de P respecto de T cuando el delta T tiende a 0. Bueno, eso lo pueden leer del libro, digamos, un poco más, la definición más formal. Pero a nosotros a mí lo que me interesa ahora transmitirle es que la velocidad es el cambio instantáneo de la posición en función del tiempo. Bien. Otro concepto que se relaciona con esto, la rapidez. Bien, como la rapidez media es un escalar. ¿Está? Y se diferencia de la velocidad media. El libro le pone S como rapidez media. La rapidez media es, como dice la palabra, es como si fuera la velocidad media, pero solamente estamos hablando del vector, o sea, perdón, de la magnitud nomás. ¿Está? La rapidez media se mide como la rapidez media es la distancia recorrida dividido el tiempo. ¿Está? O sea, yo agarro la distancia recorrida dividido el tiempo y esa va a ser la rapidez media. ¿Está? Estamos hablando de rapidez y de velocidad. Nosotros coloquialmente usamos rapidez y velocidad más o menos como sinónimos, más, porque rapidez casi no se usa, pero en realidad por ello usamos velocidad, la palabra velocidad, y nos referimos a lo que en física llamamos rapidez, que es solamente el escalar, digamos, el valor escalar, no el vector, porque no tendríamos que decir 20 kilómetros por hora en dirección este-oeste, qué sé yo, estamos en una calle, o algo así. O 2 metros por segundo verticalmente hacia abajo. Porque tenemos que, si hablamos de vector, tenemos que indicar hacia dónde se está moviendo. ¿Tá? Cuando hablamos de rapidez, eso es cuando hablamos de velocidad. Cuando hablamos de rapidez, solamente nos interesa el módulo, el valor. En este caso, yo, 2 metros por segundo, no sé para dónde, 2 metros por segundo. 50 kilómetros por hora, no sé. El auto, el velocímetro, mide la rapidez, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no dice para dónde va, te dice a qué velocidad, eso es lo que decimos coloquialmente. Te dice en el momento la rapidez que estás teniendo, te indica para dónde. Bueno, entonces, la rapidez media es la distancia recorrida dividido el tiempo, ¿no? Y la rapidez instantánea, claro, está cantando. También es un escalar y se simboliza con la letra S sin la M, igual que hacíamos la diferencia acá. También es en metros por segundo. Y al igual que esto, la rapidez es la derivada de la. Es la derivada de la distancia respecto del tiempo. ¿Está? Esto es análogamente acá, velocidad media y velocidad instantánea,
Acá rapidez media, rapidez instantánea. Es la derivada, o sea, es en el momento justo, o en el momento instantáneo en que yo la estoy mirando. Bien. El último concepto bueno, no, dos conceptos más que le quería hablar es el de aceleración. Acá posiblemente ustedes en el libro vean lo mismo que acá, aceleración media y aceleración instantánea, lo mismo que la velocidad. Pero nosotros no vamos, o sea, nosotros no vamos a hacer distinción entre esas, porque en toda la materia vamos a hablar de aceleración constante. Entonces, aceleración media y aceleración instantánea van a ser lo mismo. Por eso, yo me gusta contarles que es la aceleración en general, después media y no lo usamos. Esto es un vector, se representa con la letra A, aceleración, arriba, y se mide, ¿en qué se mide? En metros por segundo cuadrado. ¿Está? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Y qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de la velocidad. Así como la velocidad es el cambio de la posición, la aceleración la definimos como el cambio de la velocidad. ¿Está? Entonces la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad respecto de... ¿Está? Esto es cuánto está cambiando la velocidad en un determinado tiempo. Por ejemplo, yo estoy parado con el auto en un semáforo y se pone en verde, entonces le acelero, el auto va a ir cada vez más rápido. Entonces estoy teniendo una aceleración, porque si mido la velocidad y después mido la velocidad, en un determinado tiempo, intervalo de tiempo, voy a ver un cambio. Entonces, la aceleración es lo que mide. Si yo tiro un objeto de acá y lo suelto, ese objeto apenas salió de mi mano, tenía velocidad cero, digamos, y después fue adquiriendo cada vez más velocidad hasta llegar al piso. Ese tiene una aceleración, ese objeto. ¿Está? Porque tiene un cambio de velocidad. Si tiene un cambio de velocidad, tiene una aceleración. Bien. Todas estas cosas son los conceptos que después vamos a usar en el resto de la unidad. Digamos. Entonces es importante que nos tengan claro, los diferencias, digamos. ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la rapidez? ¿Qué es la aceleración? ¿Está? Bien. Hay otro concepto, antes de entrar en el coso que es importante, que es el de trayectoria. La trayectoria, trayectoria, si quiere poner como uno de los conceptos más, es la curva que describe el movimiento del objeto. Curva como sentido amplio, puede ser una línea recta, ¿no? Pero es vamos a ponerla así, la curva que describe el movimiento del objeto que estoy estudiando. O sea, es como el caminito. ¿Qué es en esto? El caminito que recorre el objeto que voy a analizar. No sé, si yo estoy acá en el piso y pateo una pelota, y la pelota viene hasta acá, por acá, y la trayectoria va a ser esto, el caminito que hizo. ¿Tá? Si yo pateo la pelota desde acá y va así y llega hasta acá, bueno, la trayectoria es todo el caminito que hizo la pelota hasta llegar a ese punto. Si hay un árbol y se cae una manzana o una naranja o un limón, que ahora están los limones, un limón que están espectaculares, para salir, ahí. Esta va a ser la trayectoria, que es el caminito que recorre el objeto que estoy estudiando. Bien. Ahora sí, con todas estas definiciones, podemos empezar a describir los tipos de movimiento que hay en una dimensión.
Entonces vamos a poner movimientos en una dimensión. Nosotros vamos a ver dos tipos de movimientos. Ahora vamos a ver. Uno es el movimiento rectilíneo uniforme. Que se lo simboliza con MRU. O le decimos MRU para no decirle movimiento rectilíneo uniforme. Bien. ¿Qué característica tiene el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, como dice su nombre, es un movimiento en una línea recta, por eso es en una dimensión. Y es uniforme. O sea, y eso quiere decir que la velocidad de ese objeto que está moviéndose con un movimiento uniforme no cambia. ¿Tá? La velocidad es constante. ¿Tá? Esas son las dos características fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme. O sea, sobre una línea recta, ¿tá? Se mueve sobre una recta, eso es fundamental, que está diciendo el nombre. Y lo otro es que la velocidad es constante. ¿Tá? La velocidad es una constante en el movimiento rectilíneo uniforme. O sea, no cambia la velocidad, va siempre para el mismo lado y con la misma rapidez. Y una cosa importante es que si la velocidad es constante, ¿cómo va a ser la aceleración? Dijimos que la aceleración es el cambio de velocidad. ¿Qué les parece a ustedes? Va a ser igual a 0. Va a ser 0, exactamente. Porque si dijimos que es el cambio y no cambia, 0. Es siempre la misma, bueno, entonces es 0. Muy bien. Bueno, ese es un movimiento que vamos a ver. El otro movimiento que estudiamos es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Obviamente que no andamos diciendo esto todo el tiempo, sino que decimos MRUA. Para abreviar, porque si no, no todo el tiempo hablando. Bueno, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Bueno, el nombre ya un poco lo indica. Las características son, primero, obviamente que está sobre una recta. Es un movimiento rectilíneo. Y es porque la velocidad no es constante. Lo que sí es constante es la aceleración. Por eso uniformemente acelerado. Porque la aceleración es una constante. ¿Tá? Estas son las dos características fundamentales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y estos son los dos movimientos que nosotros vamos a ver. Estos son los dos movimientos que nosotros vamos a ver en una dimensión. ¿Cuándo hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Bueno, de nuevo, cuando tenemos una aceleración constante. El caso más fácil de encontrar es cuando tenemos un cuerpo sometido a la aceleración de la gravedad. ¿Ah? Por ejemplo, de nuevo, tengo un árbol de limones y tengo un limoncito acá, se suelta y esto cae de acá. Un movimiento en una recta y tiene una aceleración que es constante. Esa aceleración, en este caso, es G. ¿Está? Que ahora la vamos a definir como tenemos por acá la aceleración de la gravedad es una aceleración particular que se da por, bueno, por los cuerpos ser atraídos hacia el centro de la Tierra. Y es, de nuevo, cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, los ejemplos que siempre salen son de
un cuerpo cayendo, porque ahí tenemos una aceleración constante. Esa aceleración le ponemos como nombre G. ¿Tá? A la aceleración, cuando es la gravedad, le ponemos G. Y el valor de G, el módulo, vamos a ver ahí, el módulo de G es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Tá? Este es el valor de la aceleración de la gravedad. Ustedes por ahí van a encontrar 9,81, incluso en distintas partes de la Tierra, bueno, no es todo uniforme, ahí varía un poquito, 9,81, 9,79, pero nosotros vamos a ver 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la dirección de G es siempre, como por otro caso tienes, hacia abajo. Dirección hacia abajo. Después depende de cómo nosotros definamos nuestro eje de referencia. Por ejemplo, va a ser en la I negativa, o si lo inclinamos va a ser distinto. Después vemos para cómo vamos a representar esto. Pero lo importante es que la aceleración de la gravedad siempre va hacia abajo. ¿Tá? Cuando yo suelto un cuerpo, la gravedad busca acelerarlo, o sea, busca cambiarle la velocidad, pero siempre que vaya para abajo. ¿Tá? Por más que lo tire para arriba, la aceleración lo está haciendo ir para abajo. O sea, si yo lo tiro para arriba, lo está haciendo frenar. Imagínense que yo tiro esto para arriba. Primero me lo hace frenar y después lo tira para abajo. O sea, siempre está tirando para abajo. Entonces la aceleración de la gravedad, de nuevo, es siempre hacia abajo. Y su magnitud es de 9,8 metros sobre segundo. Bien, ese es, qué sé yo, por ejemplo, ahora vamos a ver, yo tengo una pelota, de nuevo, el caso de la pelota. Pateo la pelota y hace todo este recorrido. Bueno, también la pelota está asociada a la aceleración, perdón, la trayectoria de la pelota está asociada a la aceleración de la gravedad. Después vamos a ver esto, pero es para que ustedes vean que la aceleración de la gravedad está en muchísimos movimientos que vemos a diario. Bien, vamos a ver ahora un poquito las ecuaciones de estos movimientos. ¿Cuáles son las ecuaciones que nos van a ayudar a describir el movimiento? ¿Está? Son las que más les interesan también a ustedes porque son las que vamos a usar en los problemas. Bueno, las ecuaciones. Ecuaciones de cinemática. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a usar en cinemática? Bueno, la primera ecuación es, yo no voy a hacer la deducción de dónde salen estas ecuaciones. Eso lo pueden ver en el libro. A mí me interesa más explicar para qué sirven o qué significan las ecuaciones, no tanto la demostración o cómo se llega. Pero una bueno, vamos a poner el nombre primero, de las ecuaciones es la ecuación de la posición. ¿Qué me indica la ecuación de la posición? Bueno, vamos x de t, me va a indicar la posición en función del tiempo. ¿Está? Acá la llamamos x, puede ser también y, ¿no? Estoy mirando algo vertical y le pongo y, lo que sea, pero para ponerle un nombre le pongo posición en función del tiempo. ¿Y cómo es esa ecuación? Y bueno, es x0 más, esto es posición inicial. El x0 significa inicial, siempre ponemos el sentido de abajo inicial. Más la velocidad inicial por el tiempo, acá, la ecuación general, por el tiempo menos el tiempo inicial, el t0, por eso tiempo inicial, esta es la velocidad inicial. Esto es el tiempo y este es el tiempo inicial, o sea, cuando empezó el movimiento. Este es el tiempo solo. Más un medio de la
aceleración por el tiempo menos tiempo inicial, todo esto al cuadrado. Esta ecuación es la que van a usar un montón en todos los problemas simulados. En general, bueno, en realidad no vamos a usar esta. La que más usamos es cuando el t0, el tiempo cero, es igual a 0. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo empiezo a analizar un movimiento y digo, bueno, empiezo a contar desde acá. Mi cronómetro lo pongo en 0 en este momento. Y de ahí empiezo a contar. Entonces, mi tiempo inicial es 0. Por lo tanto, esta ecuación se me va, esto acá me queda, la ecuación me queda así. Es la que seguramente ustedes más van a ver. Esto inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta seguramente es la que más van a ver, la van a usar, que viene de acá con el tiempo 0. Y esta se la van a tener que acordar, anótenla, pero igual se la terminan acordando, se la pueden tatuar si quieren, acá en el brazo, en algún lugar que lo vean, si se tatúan en la espalda no lo ven. Pero acuérdensela porque la van a usar un montón. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es la ecuación de velocidad. ¿Cómo es la ecuación de velocidad en función del tiempo? Es un poco más fácil que esta, y dice que es la velocidad inicial, acuérdense, yo estoy haciendo, ya acá le puse el nombre, acuérdense el nombre. La velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. ¿Ah? Si se fijan, es un poquito parecida a esta primera parte. Tiene que ver con eso. Y esto nos va a describir cuál es la velocidad en cada instante de tiempo. ¿Tá? Yo tengo de nuevo el T0, tiempo 0 igual a 0, esta ecuación es la que van a ver. Es velocidad inicial más aceleración por tiempo. De nuevo, esta y esta son las ecuaciones que más van a usar y no estaría mal si tienen que actuársela. Tiempo así se acuerdan. Bueno, ¿qué quieren decir estas ecuaciones? Bueno, esta describe, como yo decía, la posición en función de tiempo y la velocidad en función de tiempo. O sea que si yo tengo un objeto que se está moviendo en una dimensión, supóngase que tengo este en este X, y parte de algún lugar por acá, si yo conozco los parámetros, ¿cuáles son los parámetros? Los parámetros de la ecuación son estos: la velocidad y la aceleración. ¿Está? La posición inicial también. Entonces, si yo conozco, yo tengo un autito acá, que se está moviendo en una calle, y conozco la posición inicial, la velocidad que tiene inicialmente y la aceleración, puedo saber su posición para cada instante de tiempo. ¿Entiendes? O sea, puedo decir, bueno, a los 8 segundos, ¿dónde estaba? Bueno, si yo conozco y la posición inicial era, no sé, 2 metros respecto de... Y su velocidad inicial era de... estamos hablando de la rapidez, la velocidad positiva, de 3 metros por segundo. Y su aceleración era de 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, si yo conozco todo eso, puedo saber en qué posición estaba a cada momento. Y lo mismo con la velocidad. Si yo conozco la velocidad inicial que tenía en este momento, ahí en la velocidad, yo puedo conocer y conozco de estos parámetros, eso, la velocidad inicial y la aceleración. Con esta ecuación puedo saber, cuando estaba acá, qué velocidad tenía. O sea, qué velocidad, por ejemplo, acá tenía una velocidad más chiquita y acá tenía una velocidad más grande. ¿Está? Puedo acelerar. Esta es la velocidad inicial. Bueno,
Pero es eso. Describen la velocidad en función del tiempo, o sea, cómo va cambiando la velocidad que pasa el tiempo, y este describe la posición, cómo cambia la ubicación de ese objeto en función del tiempo. De nuevo, yo le puse X, pero esto también es válido para el limón que se está cayendo de mi árbol, que si quieren lo podemos representar con Y. No hay ningún problema. Para luego esto. Siempre estamos hablando de una Y. Bien. Y otra ecuación, para no olvidarme, otra ecuación que un poco, si yo despejo el tiempo y lo meto acá y hago todo un pasaje de términos, es, obtengo una ecuación que también vamos a usar bastante, que es que la velocidad al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el tiempo. ¿Está? Esta, si quieren también anotársela, es otra ecuación de las que vamos a usar. Perdón, por el delta X. Es el cambio de posición, ¿no? Entonces, esta es la otra ecuación, como les digo, si ustedes despejan el tiempo en alguna de estas ecuaciones, acá, despejan el tiempo, lo meten acá y resuelven matemáticamente, les queda esta ecuación. Estas son las tres ecuaciones que tienen que tener anotadas en su resumen de fórmula para después hacerlo. Bueno, ahora lo que quería mostrarles es un poco las gráficas de estas ecuaciones o de los movimientos. Acá. Las gráficas también es algo que usamos bastante, que nos centramos porque es un poco entender los movimientos a través de los gráficos es muy importante. Esto también se puede, a partir de entender los gráficos, uno puede hacer lo mismo con otras cosas, no con los movimientos, digamos, asimáticos, sino con muchas otras cosas que tienen que ver más con la carrera de ustedes y demás, pero por eso es importante ir entendiendo leer una gráfica, digamos, o armarla. Bueno, vamos a ponerlo primero en un MRU. En un MRU es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahí, bueno, estábamos sobre una recta y la velocidad era constante. Bien, yo voy a hacer la gráfica de la posición en función del tiempo. Y bueno, acá también, abajo voy a hacer la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Estas son las dos gráficas que más me interesan. Bueno, si yo tengo de nuevo, vamos con el autito, un autito que va por la ruta y a la misma velocidad, siempre para el mismo lado y siempre con la misma rapidez, o sea que siempre que controla todo derecho, y yo tengo que representar, hacer una gráfica de la velocidad en función del tiempo. ¿Cómo sería? Tengo que ver qué velocidad toma en cada instante del tiempo. Si yo acá pongo, acá es mi tiempo inicial, empiezo a ver acá, bueno, qué velocidad tenía acá, qué velocidad tenía acá, qué velocidad tenía acá, qué velocidad tenía acá. En cada instante del tiempo, ¿cuál va a ser su velocidad? Como estoy diciendo que la velocidad es constante, o sea, siempre la misma, cuando yo tengo que hacer la gráfica, voy a tener, qué sé yo, si iba a 80, después iba a 80, después iba a 80, después iba a 80, después a 80, o sea que mi gráfica va a ser así, una línea recta, horizontal, ¿tá? Porque siempre fue a 80, digo 80 porque tenía un valor. Un valor, ¿no? Pero lo importante es que en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, entonces la gráfica tiene que ser así, siempre va al mismo valor. Ahora, ¿cómo es la posición en función del tiempo? Digamos, ¿qué muestra esta gráfica? Muestra, si yo pongo este como un eje X y esto lo llamo, esta es mi posición inicial, o llamarlo cero, digamos, de posición. Lo que me muestra esta gráfica es cuál va a ser la posición, a dónde está respecto de este valor, o sea, qué tan lejos está de este punto de cero, a medida que pasa el tiempo. ¿Está? Entonces, ¿cómo para saber eso? Bueno, o
¿Cómo va a ser eso? El primer punto lo pongo acá, porque está en 0. El segundo punto, y va a estar por acá. El tercer punto, fíjense, si yo tengo una velocidad constante, en un mismo tiempo recorrió una misma cantidad de espacio. O sea que si en este tiempo recorrió este espacio, en este otro tiempo va a recorrer este mismo espacio. Y lo mismo para después. En otro tiempo, pues en otro minuto, va a recorrer la misma cantidad de distancia. Entonces esto, si ustedes siguen haciendo así, me queda como una recta. Una línea recta, si la velocidad es positiva, va a ser positiva. Después vamos a ver que si la velocidad es negativa, es una línea recta negativa, pero es una línea recta. ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la velocidad era la derivada de la posición respecto al tiempo? ¿No? Entonces, esta gráfica te marca eso. La derivada de una recta es la pendiente, ¿no? La derivada. Y fíjense que la pendiente en todos los puntos es la misma. O sea, la pendiente sería la recta tangente. En cada punto, la derivada es la misma. Por eso, me queda de esta manera. ¿Ya? Estas son las gráficas para el movimiento de referencia. Después, si le quieren agregar la aceleración, bueno, en este caso, por ejemplo, la gráfica de la aceleración es 0. Sería todo 0. Por ahí se las pide, pero esto es importante. Y vamos a ver cómo es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero voy a plantear la gráfica de la posición en función del tiempo y la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Fíjense que acá estoy graficando una magnitud en función del tiempo, o sea, cómo cambia en el tiempo. Es distinto al sistema de referencia. Si bien son dos ejes coordenados, parece lo mismo. Cuando yo hablo del sistema de referencia, hablo de X e Y. O sea, esto es el espacio. Ahora me estoy moviendo en el espacio. Esto es X en función de T, o velocidad en función de T, en función del tiempo. Esto me está representando un cambio de esta magnitud en el tiempo, que es distinto a un sistema de referencia. Eso tenganlo claro, que por ahí se suele confundir porque, bueno, son dos flechitas, una para arriba, una para el costado, pero son dos cosas distintas. Bien, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a pensar de nuevo primero en la velocidad. ¿Qué pasa? Imagínense de nuevo que este arrancó de 0 y empezó a ir cada vez más rápido. Bueno, arrancó de 0 y fue cada vez más rápido. Como la aceleración es constante, la velocidad cambia a ritmo constante. ¿Qué quiere decir? Que después de 10, si estaba en 0, después de 10 segundos iba a, no sé, 20 km por hora. Otros 10 segundos más va a 40 km por hora. Otros 10 segundos más va a 60 km por hora. Esa es una aceleración constante. Eso se ve así, de esta manera. La aceleración es constante, la velocidad es una recta que tiene siempre las mismas pendientes. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, acá vamos a hacer si quieren también la de la aceleración en función del tiempo. Como dijimos, esta es una constante, igual que parece como esto, que vale siempre el mismo valor. Y si ustedes se acuerdan, la aceleración era la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, al igual que hicimos que lo pensamos esto, yo tengo una constante, entonces, perdón, la derivada de esto va a ser esto. Entonces, yo tengo esto, acá tengo una recta. Eso es más desde el punto de vista gráfico. Ahora, ¿cómo va a ser la posición? Y acá también va a ir aumentando la posición, porque yo estoy acá, va a ir siendo cada vez más grande, pero ya no es una recta. ¿Por qué? Porque si yo voy aumentando mi velocidad, en el primer segundo empecé en 0 y después, los primeros 10 segundos, terminé yendo a 10 km por hora. O sea, hice todo de 0 hasta 10 km por hora en los primeros 10 segundos. En los otros 10 segundos, fui desde 10 hasta 20 km por hora. ¿Entiendes? Desde acá hasta acá. Seguramente voy a recorrer más distancia, porque al primero iba más despacito, después iba más rápido. Imagínense cuando vaya, no sé, entre los 80 y los 100, voy a recorrer más distancia en el mismo periodo de tiempo, los mismos 10 segundos. Entonces, eso se representa con una parábola. Esa es la parábola. Esa es la posición en función del tiempo
para un movimiento rectilíneo uniformemente ágil. ¿Está? Estas ecuaciones se relacionan con estas gráficas se relacionan con las ecuaciones que vimos hoy. A ver. Y de nuevo, si esto también, acá, si la derivada de la velocidad respecto del tiempo, vamos a ver que vamos a tomar como T0, esto es X0 más T0 por T más la aceleración, un medio, la aceleración por T cuadrado. Esta es una ecuación cuadrática. ¿Qué quiere decir cuadrática? Que tiene su variable elevada al cuadrado. Y se representa con una parábola. ¿Está? Y esta ecuación es lineal y se representa con una línea recta. ¿Está? Entonces, ven que esto tiene esta representación. Y esta ecuación se representa de esta manera. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, la aceleración es cero, entonces en esta ecuación tengo esto solo. X0 por D0 por T, es una lineal. Y en este caso tengo la aceleración de cero, o sea que T no se va. La velocidad es velocidad cero. Por eso es una constante. Es la misma ecuación para los dos. Son las mismas ecuaciones, simplemente que en uno un término se me hace cero. Ustedes por ahí van a encontrar en, no sé, los manuales de secundaria, sobre todo, o en algunos libros que no son tan específicos, o en un montón de videos de internet, que para el MRU, para el MRUA, le ponen a ver tiro vertical, tiro proyectil, para un montón de eso le van a querer dar ecuaciones distintas. Las ecuaciones son las mismas, después las aplicamos de alguna manera u otra. Pero se entiende que la ecuación para esto y esto es lo mismo, simplemente que para esto tengo un término que se me hace cero, porque en este caso particular la aceleración es cero. No es que hay otra ecuación, es la misma que la adaptamos a un caso o a otro. ¿Está? Bien. Bueno, esto con respecto a las gráficas. Con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también les quería comentar que ustedes van a ver que hay varios, por ahí van a hablar de caída libre o tiro vertical, que son tipos de movimientos dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Hoy cuando dije, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dentro de eso algunos ejemplos son la caída libre, que es cuando yo suelto algo y lo dejo librado a la y el tiro vertical, que también lo van a ver en el libro, que es cuando yo le doy una velocidad inicial a mi objeto, por ejemplo, al fibrón, tiro vertical. Va un rato hacia arriba, hasta llegar a un punto máximo y después cae. ¿Sí? Son ejemplos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No es que son distintos o algo. Son ejemplos de esto. Las ecuaciones son las mismas, las gráficas son las mismas. ¿Sí? Y respecto a la gráfica, de nuevo, esa que yo les puse ahí son un ejemplo más fácil. Cuando yo me refiero a que la posición respecto del tiempo es una parábola, puede ser así. Pero la parábola también puede ser así. Si yo tengo, por ejemplo, la aceleración negativa, va a ser así. Mi parábola, por ejemplo. ¿Está? O puedo, si mi velocidad inicial de cero, puedo tener un pedazo de la parábola, por ejemplo, así. Entonces, este pedazo de parábola. Siempre va a ser una parábola, pero como les digo, esta parte de la parábola es una forma. La parábola puede ser, por ejemplo, en el tiro vertical, lo que ustedes ven, es siempre son parábolas, pero obviamente tenemos distintos tipos de parábolas, se abren hacia arriba, hacia abajo. Bueno, saca como para terminar con. Acá terminamos con lo que es todo de una dimensión, o sea, las cuestiones generales más los movimientos de una dimensión. Ahora vamos a entrar
es lo que sería 2D. O sea, movimiento en 2 dimensiones. Espero que no estén tan aburridos. En un rato ya, o sea, más o menos a las 1:30, un poquito más. Pero bueno, chicos, como yo les digo, y chicas, lo que yo les doy ahí es como algo rápido, tipo presentación así para que lo vean. Después es importante que ustedes vean el libro, que lo lean, que puedan entenderlo para hacer los problemas, ¿tá? Porque viendo así las clases, sobre todo esta que estoy como dando casi 2 clases en una, es muy, muy rápido como para entender todo, para abarcar todo. ¿Tá? Bueno, el libro tiene también ejemplos resueltos que le ayudan a comprender mejor los conceptos y demás. Que si nos ponemos a hacer todo eso acá, tenemos una clase de bueno, el movimiento en 2 dimensiones. Bien, el movimiento en 2 dimensiones, bueno, es un movimiento que para describirse necesitamos los 2 ejes, el X y el Y. ¿Está? Es un movimiento que necesita los 2 ejes para ser descrito. Movimiento que necesita 2 ejes para ser descrito. Esto que muchas veces que yo le pongo esta así tipo de definición, no es una definición exacta. La definición exacta del libro, Wikipedia, es otra. Pero esto es por ahí lo que a mí me interesa que ustedes tengan claro. ¿Entiendes? Porque por ahí la definición, sí, son como 4 renglones, palabras que por ahí no se entienden. Y a nosotros no nos interesa tanto que ustedes sepan la definición. ¿Sí? Que ustedes la sepan, no, de memoria no nos sirve para nada. Y nos interesa que se entienda. Entonces por ahí yo escribo algo que no es tan preciso, si viene algún académico o catedrático me va a decir, no, eso no es así, está bueno, pero a mí lo que me sirve es que ustedes lo entiendan, no que sepan la definición a la perfección. ¿Está? Lo que usted tiene que saber del movimiento de 2 dimensiones es que es un movimiento que necesita los 2 ejes para graficarlo, para verlo. Con un solo eje no me alcanza. ¿Está? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los movimientos que se dan en una línea recta lo describíamos con un eje? Cuando yo tengo un movimiento en 2 dimensiones, voy a necesitar, o sea, ya no estoy en una línea recta, voy a necesitar los 2 ejes para describirlo. Entonces, no sé, por ejemplo, el ejemplo que le decía hoy yo, alguien pateando la pelota le hace este movimiento. Acá no está en la línea recta, entonces yo sí o sí voy a necesitar para estudiar el movimiento los 2 ejes, porque esto se mueve, no se mueve solamente un eje. Voy a poner los ejes así, se mueve para allá en X y se mueve para arriba y también para el costado. No puedo hacerlo coincidir con un eje como hacía, por ejemplo, cuando tenía la rampita. ¿Se acuerdan? El auto se movía así, bueno, entonces yo, si el auto se mueve por acá, entonces yo coincidir mi eje, entonces me queda un movimiento en medio. Acá tengo un movimiento que va doblando, que es una línea recta. Entonces ya tiene una curva, entonces ahí ya necesito sí o sí 2 ejes para definir mi movimiento. Bueno, ¿cómo hacemos para analizar un movimiento en 2 dimensiones? Y acá, presten atención. Presten tomar mate, escuchen bien, levántense lo que no están levantados todavía, pero esto es lo importante de 2 dimensiones. ¿Cómo hacemos para estudiar un movimiento en 2 dimensiones? Lo que hacemos es separar ese movimiento en 2 movimientos. Uno por cada eje. Ahora vamos a ver mejor. ¿Cómo escribir que para su análisis separamos el movimiento, o no separamos, descomponemos,
ese movimiento en dos movimientos de 1D. ¿Está? O sea, yo tengo un movimiento en dos dimensiones y lo que voy a hacer para estudiarlo, para analizarlo, y esto es lo que quiero que quede claro, es que para analizarlo lo que voy a hacer es separar o descomponer ese movimiento en dos movimientos. Cada uno de esos dos movimientos que voy a separar va a ser en una dimensión. Entonces, yo voy a tomar un movimiento de nuevo, la pelota que tenía esta trayectoria, llegaba de nuevo acá al piso, lo tengo en dos dimensiones. Si yo llamo esto X y esto Y, tengo tanto en X como en Y el movimiento. Y para estudiarlo, lo que voy a hacer es pensar que este movimiento, que está en una parábola, particularmente este, es como que se está moviendo por un lado en X. Y en X, ¿qué movimiento hace? Y hace este movimiento. ¿Está? Se mueve a lo largo del eje X. Es como, imagínense que yo pongo un foco acá. Un reflector, que es una lámpara. Un reflector, una luz, que ilumina. Esto es la sombra. ¿Está? Yo lo que voy a ver, imagínense que ustedes ven la sombra de una pelota que va. Ven la sombra en el piso. Está iluminando por el sol y ven la sombra en el piso. ¿Qué van a ver? No van a ver que se levanta y que baja. Simplemente van a ver algo que se traslada sobre el piso. ¿Está? Esa sombra es el movimiento en el eje X. En matemáticas se dice la proyección de este movimiento sobre el eje X. ¿Está? Pero para que nos quede claro, es la sombra. Es como que, bueno, veo solamente qué pasa en esta dirección. No importa cuánto se veo. O sea, si esto es así o si es así, si me apenas. No, a este movimiento no me importa porque la sombra va a ser la misma. ¿Entiendes? Yo estoy viendo solamente la sombra de esa pelota que se mueve. Y lo mismo voy a hacer con el eje Y. Voy a poner otro foco acá, si quieren, otra lámpara. Un poquito. Voy a iluminar para allá y voy a ver la sombra de este movimiento. ¿Cómo va a ser cómo va a ser la... Acá. Este va a ser como que se va para arriba. Si yo veo la sombra, vamos a poner varios lugares a la pelota. ¿Qué va a hacer? Va a ir para arriba la pelota, va a llegar hasta este punto y después va a bajar. ¿Entienden? Entonces, en este punto y acá, en la sombra lo voy a ver acá y en esta sombra lo voy a ver acá. En este punto y en esta sombra lo voy a ver acá y en esta sombra lo voy a ver acá. En este punto lo voy a ver acá y acá lo voy a ver acá. ¿Entiendes? Es como que lo que estoy haciendo es descomponiendo mi movimiento. Tengo un solo movimiento, porque el movimiento es uno solo, pero para estudiarlo yo miro la proyección en el eje X y la proyección en el eje Y. Miro la sombra de un lado y del otro. Cada uno de estos movimientos, en una dirección. Este es un movimiento en 1D, porque está moviendo así. Y este también, un movimiento en 1D. En este caso, bueno, sube y baja. Pero es un movimiento en 1D porque es sobre una línea recta y también sobre una línea recta. ¿Está? Entonces, de esta manera, yo puedo analizar el movimiento en X y el movimiento en Y como movimientos en una dimensión. Y ahí aplico todas las ecuaciones y las gráficas y todo lo que ya les expliqué hoy de 1D. Pero con ese análisis de 1D, con esas mismas ecuaciones y esa misma forma de verlo, podemos analizar un movimiento en dos dimensiones. Simplemente descomponemos ese movimiento en el movimiento en X y el movimiento. ¿Está? Bueno, esto es lo importante, claro. Y acá, ¿qué vamos a tener? Si ustedes quieren ver las ecuaciones, bueno, vamos a tener las ecuaciones X de T, que van a ser X0, que pongamos
T0 igual a 0, por T0 más, de nuevo, estoy diciendo que esto era así, pero vamos a poner que X T0 es igual a 0. A por T al cuadrado. Y si yo quiero eso, ¿qué me va a escribir? La posición de esto. Digo, bueno, a ver, en esta posición, esta posición, esta posición, y tengo que ver esta ecuación. Ahora, fíjese, vamos a ver algo. La posición inicial, la velocidad en X inicial y la aceleración en X. ¿Está? Porque yo estoy viendo este movimiento, esta zona. Este punto acá, acá. Esta ecuación me describe este movimiento. Y lo mismo la velocidad. La velocidad en función de t, la velocidad en x en función de t va a ser la velocidad inicial en x más la aceleración de x por el tiempo. El tiempo es el mismo para los dos movimientos, pero estos parámetros son distintos, porque acá estoy viendo este movimiento y después tengo este movimiento. Y este tiene sus propias ecuaciones. ¿Okay? Vamos a hacer la I de t. O sea, ¿en qué posición vertical está en cada instante del tiempo? Y va a ser la posición inicial, esta, más la velocidad que tenga inicialmente en el y sería, ahora vamos a ver esto como una velocidad numérica, por el tiempo, más un medio de la aceleración que tenga en i por el tiempo al cuadrado. Y lo mismo con la velocidad. Pero estas son las ecuaciones que van a describir mi movimiento en dos dimensiones. Son las mismas en una dimensión, pero como yo descompuse este movimiento en dos movimientos, voy a tener una para esto y una para esto. Todas las mismas ecuaciones para X y las ecuaciones para X. Bien. Y acá lo que vamos a ver esto de que yo llamo velocidad en Y y velocidad en X en relación a la velocidad. Claro que siempre cuesta bastante. Vamos a borrar un cachito. Tiene que ver con la suma de vectores y la descomposición de estos. Bien. De ese mismo gráfico, pero acá un poquito más. Acá dijimos que la pelota salía así. Bien. Si yo tengo que pensar en la velocidad que tenía inicialmente la pelota, la tengo que representar y tengo que decir que tenía una velocidad como esta. Esta es la velocidad de la pelota. En un punto por acá, por ejemplo, va a tener otra velocidad, así. En un punto por acá, va a tener otra velocidad que me está indicando en qué dirección va en cada uno de esos puntos. ¿Tá? Son varias velocidades del punto 2 que se representa de nuevo con un vector. Ahora, ¿cómo? O sea, yo tengo varias velocidades, fíjense que no están ni en el eje X ni en el eje Y. Pero lo que yo puedo hacer justamente es descomponer esa velocidad en las componentes en X y en Y de cada uno de esos vectores. ¿Y cómo hacía yo eso? Bueno, tenemos que recordar que si yo tengo un vector, una velocidad, y tengo un sistema de referencia, yo puedo descomponer ese vector en dos componentes. Una va a ser esto, que luego va a ser como la proyección o la sombra sobre el FI, que voy a llamar velocidad en X, en X, y después la sombra que hace ese vector, o la proyección de ese vector sobre el FI, que voy a llamar velocidad en Y. Este vector es el vector velocidad, este es el vector que tiene la pelota, pero eso lo puedo descomponer en la velocidad en X.
¿Qué quiere decir descomponer? Es que si yo sumo estos dos, si yo sumo Bx más B de I, vectorialmente lo tengo que sumar, es importante, como que tengo que hacer la suma de vectores, me da B, me da la velocidad esta. ¿Cómo sumaba los vectores? Agarraba este vector, lo ponía acá. Agarraba este vector, lo ponía acá. Es como si este vector fuera este. Lo ponía acá. Este vector lo agarraba, lo ponía acá. Y desde donde empieza hasta donde termina, trazaba el vector total. Esa es la suma de vectores. Lo que estoy haciendo descomponiendo es lo mismo, pero al revés. Estoy diciendo que este vector se compone de este más este. Es como agarrar el 8 y decir 3 más 5. Acá estoy descomponiendo eso. Acá estoy haciendo lo mismo, pero en vectores. Descomponer los vectores es tomar dos vectores nuevos, pero que sumados den ese vector inicial. O sea, estos dos puntos es lo mismo. ¿Se entiende? Esa es la idea. Bien, entonces, esa sería la descomposición de vectores. Entonces, si yo tengo mi pelota ahí, yo puedo decir que en un instante de tiempo, este va a ser mi velocidad. Por ejemplo, si esta somos velocidad 1, va a ser mi velocidad 1 en X, y esta va a ser mi velocidad 1 en Y. ¿Entiendes? Si yo quiero tomar este ejemplo, por ejemplo, mi velocidad en Y va a ser para abajo, mi velocidad, por ejemplo, este es punto 3, el punto 3 en Y va a ser para abajo, y mi velocidad 3 en X va a ser de esta manera. ¿Se entiende? Cada vector que yo tengo lo puedo descomponer en sus componentes X e Y, que son la proyección de esos horizontal o vertical de acuerdo a la estructura. Bueno, ahora, ¿cómo para saber la magnitud de cada uno de estos? Eso lo hacía con los triángulos. O sea, si yo conozco este ángulo, θ, acá tenemos que acordando de lo que era trigonometría. Fíjense, ¿se acuerdan de la trigonometría? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Yo tengo un triángulo rectángulo, tengo un ángulo, θ, este es la hipotenusa, a esto le llamaba cateto opuesto, y a esto lo llamábamos cateto adyacente al ángulo y opuesto al ángulo. Y las identidades trigonométricas que eran el seno de θ, ya sé que no me gusta seno, coseno, pero bueno, en física lo vamos a usar. Así que mejor que se amiguen, mejor que lo suban. Entonces, el seno de θ era cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de θ era cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Está? Esto es lo que vamos a usar. Pero acuérdenselo de esto. Si quieren anótenselo, está bueno tenerlo ahí anotado porque uno si lo usa se lo olvida. Pero acordándonos de esto, sabiendo esto, vamos a venir acá. A ver, imagínense que yo les digo que tengo que la velocidad es de 20 metros por segundo. El valor de la velocidad. Ahora, yo quiero saber de esto. ¿Cuál es mi velocidad en X? Siento que tengo el ángulo que vale, no sé, 30 grados. ¿Cómo hago para sacar el valor de X? Bueno, fíjense, tengo este ángulo, tengo este y quiero saber el valor de X. Es como el cateto adyacente. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que el coseno de este ángulo de 30, aquí va a ser igual. Hay que sacar el coseno, era cateto adyacente dividido hipotenusa. Si yo lo miro acá, el cateto adyacente sería B de X dividido B. ¿Entienden? Entonces, si yo quiero conocer este valor, paso este multiplicando para allá. Por lo tanto, me queda que B de X es igual a B por coseno de θ. ¿Entienden? Bueno, pone vuelta. Pero lo que hice fue este lo pasé multiplicando para acá. Y ahí dice que en este caso, la proyección de la velocidad en X es B por coseno. Entonces, si θ era 30 grados, yo hago
los 20 metros por segundo dividido por coseno de 30, me da, qué sé yo, pero me da 12 metros por segundo, supónganse. Entonces sé que este vector mide 12. Si este medía 20, este mide 12. Esa es la idea de de descomponer y usar la tecnología. Y lo mismo puedo hacer con la velocidad en I. Fíjense que esta velocidad que yo proyecté ahí, este vector lo puedo traer para acá. ¿Ven? Este vector es el mismo que este. Esto es buena ventaja. Entonces, ¿qué es lo que yo sabía? Que el seno de θ de acá es cateto opuesto dividido hipotenusa. O sea, cateto opuesto sería la velocidad en I, la componente I de la velocidad, mi proyección, la sombra, dividido la velocidad. Esto paso multiplicando para allá y ¿qué me queda? Que la velocidad en I va a ser igual a la velocidad por el seno. ¿Está? Eso en este caso. Puede ser que haya otros casos que tenga otro ángulo, por ejemplo, que tengo este ángulo, no este, y ahí va a ser distinto. Si yo tengo este ángulo, este pasa a ser el cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente, y este pasa a ser el cateto opuesto. O sea que en ese caso se invertiría. En este caso, vamos a hacer que fuera alfa, ¿sí? Pero sería al revés. B de I sería B por coseno de alfa, porque es el que está en el cateto adyacente. Y la B de X sería B por seno de alfa. O sea, al revés de como está. Por eso hay que en cada caso ver a dónde tengo el ángulo y cuál es el cateto opuesto con el. ¿Ya? Pero eso es importante para que ustedes entiendan esto de que en un movimiento en dos dimensiones, cuando trabajamos con el vector velocidad, que es el que por ahí el que más complica, tengo que dividirlo en uno y en otra dimensión. ¿Está? Bien. Y por último, lo que vamos a ver de lo que es el movimiento en dos dimensiones, vamos a hablar sobre el tiro parabólico o tiro proyectil, que es un tipo de movimiento en dos dimensiones. Y es el que, bueno, nosotros más vamos a usar y el que también es muy común y se usa para describir un montón de movimientos. Y con esto ya terminamos. Tiro parabólico. O también lo van a encontrar como tiro de proyectil. Pero me gusta decir más parabólico, proyectil demasiado técnico. Pero bueno, como viene en general los libros son medio yankee, entonces eso que les gusta la bomba y todo lo bélico van con el tiro. Bueno, el tiro parabólico es un movimiento en dos dimensiones, por eso lo estamos. El tiro parabólico sería como lo que hoy dije, caída libre o tiro vertical, pero es un movimiento en dos dimensiones dos dimensiones que tiene una velocidad inicial y después su trayectoria está, tiene una velocidad inicial y después su trayectoria está afectada por la aceleración de la gravedad. Vamos a tener el movimiento que tiene velocidad inicial y
o por lo menos, y está, vamos a ponerlo así, y está sometido a la aceleración de la gravedad. Ese es un tiro de proyectil. ¿Cuáles son los tiros de proyectil? O sea, el típico ejemplo, voy a volver con la pelota. Alguien que patea una pelota, eso. ¿Qué pasa? Yo le di una velocidad inicial, cuando la pateé a la pelota, le di una velocidad inicial. Después, ya, una vez que ya la pateé, ya no, mi pie no está haciendo más fuerza, o sea, ya no le estoy empujando a la pelota. Está con esa inercia, con esa velocidad que tenía al principio, va a recorrer toda esta trayectoria, pero esta trayectoria depende, o está afectado, está sometido a la aceleración de la gravedad que lo lleva hacia abajo. Así, tiene esta forma. Qué sé yo, por ejemplo, cuando, no sé, un animal que está, qué sé yo, un gato arriba de una mesa y salta horizontalmente, salta para allá, con las patas se da una velocidad inicial, ¿está? Que va a ser, en este caso va a ser horizontal, y después cae por acción de la gravedad hasta el piso. ¿Está? Se dio una velocidad inicial y después quedó con la aceleración de la gravedad que quedó el piso. No sé, si yo estoy en un edificio y tiro algo para abajo, si yo estoy en un balcón, pongo el edificio, y le tiro acá hay un amigo que está esperando la llave y le tiro la llave. Acá le estoy dando una velocidad inicial, por ejemplo, en este caso va a ser hacia abajo la velocidad inicial, y entonces de nuevo, también, vamos a tiro la llave y hace una posición. Entonces, eso también es un tiro parabólico o un tiro proyectil. Porque le estoy dando una velocidad inicial, acá le estoy dando una velocidad inicial para allá, acá el gato está haciendo una velocidad inicial para allá, inicial, y después tengo la gravedad que afecta a todo el movimiento, a todo el tiempo. Acá yo le di la velocidad inicial también, y la gravedad que afecta a todo el resto del movimiento del objeto que estoy. Entonces, esto es un tiro de proyectil. Una velocidad inicial y después un objeto que tiene una velocidad inicial y que está sometido a la acción de la gravedad. Por eso, digamos, como es tan común, porque cualquier cosa que tire, que vuele por el aire, está en movimiento. Por eso lo estudiamos. Digamos. Bueno, y las características que tiene, características que tiene este tipo de movimiento, es que la trayectoria va a ser una parábola. Parabólica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, o sea, el caminito que va a ser el objeto, ¿se acuerdan que la trayectoria era el caminito que va a ser el objeto? Va a ser una parábola. Va a escribir una parábola. Como yo le ponía este ejemplo, o le ponía el del gato, que hacía así también una parábola, en este caso empieza horizontal, el de la llave, empieza pendiente hacia abajo, también es una parábola. Todos los movimientos parabólicos, todos los tiros parabólicos tienen una trayectoria parabólica. Acuérdense, cuando yo hablo de trayectoria, acá me estoy refiriendo, estoy tomando los ejes X de Y. Siempre que hablar de trayectoria tengo que tomar los ejes espaciales, X de Y. No X de T, que también vamos a ver qué forma tienen, pero no es lo mismo X de T y X de Y.
Bueno, entonces la trayectoria es parabólica y después el tipo de movimiento que tiene. En X, si yo supongo que somos este sistema de referencia, X horizontal y vertical, en todos los tiros parabólicos en X, o sea, en la componente horizontal, voy a tener un MRU. O sea que la velocidad horizontal, acuérdense que habíamos hablado de la posición, acá tengo una velocidad en X, esta velocidad que está en X, que es horizontal, va a ser constante en todo el movimiento. O sea, va a ser la misma velocidad en X, ¿no? En este movimiento. ¿Por qué no va a cambiar esa velocidad? Porque tengo un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna aceleración que en X me lo haga cambiar. Si no tengo una aceleración, o sea, si no tengo alguien que lo está aumentando la velocidad o frenando, va a seguir con esa misma. En cambio, en Y, sí tengo una aceleración, porque tengo la aceleración de la gravedad. Como yo tomo Y en un eje vertical, la aceleración de la gravedad también está en un eje vertical. Entonces, en Y, el giro parabólico me describe un MRUA. ¿Está? Y la aceleración va a ser la aceleración. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, si yo pienso en el movimiento en Y, de nuevo, solamente el de Y, ya se va a subir hasta acá y después va a bajar. Ese movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ah? En el caso del gato, el movimiento solamente iría a bajar. En el caso de solamente bajaría. En este caso, como que sube y baja. Pero en todos los casos es un MRUA, con aceleración igual a la aceleración de la gravedad. Y en X, tanto en este caso, como en este caso, como en este caso, siempre la velocidad va a ser la misma. Que va a ser un movimiento rectilíneo uniforme porque no tengo aceleración. ¿Está? Bueno, estas son las características del tiro parabólico que son en el que el tipo de movimiento que vamos a estudiar en dos dimensiones. Hay otro, que también está el circular, pero no nos vamos a meter ahí. Vamos a quedar solamente hasta acá en la materia. Bueno, ahí estaríamos, ahí terminaría lo que tendríamos que dar por hoy. Les repito, esto fue una especie de pantallazo general de todo cinemática. Seguramente hay muchas cosas que no le vayan a quedar claras o que después van a ir a ver que no entienden. Está el libro. Bueno, van a ir viendo cómo se resuelven los problemas, pero esto como una presentación de todos los conceptos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren hacer? No, se va entendiendo, profe. Joya. Se entendió todo. ¿Entendió todo? Buenísimo. Me pongo contento si se entendió todo. No, en general, por ahí cuesta, te digo. Sobre todo cuando uno arranca a estudiar física, que es como distinto de lo que viene estudiando, es como que ahí se choca, pero bueno, está bueno que lo vayan viendo y que vayan siguiendo la materia funcional. Bueno, mañana tienen con Jorge, acuérdense, van a tener resolución de problemas de dos dimensiones. La de una dimensión ya lo subió. Ahora no sé si va a ser solamente dos dimensiones, capaz que hace alguno de una dimensión también. Y van a tener la explicación del trabajo práctico. Del trabajo práctico 2. Ustedes hicieron los videitos, nosotros estamos viendo el tema de corregirlos. Y lo que tienen que hacer en el trabajo práctico es un poco trabajar sobre los conceptos que vimos hoy. Por ejemplo, ver si ese objeto que ustedes analizaron es un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento rectilíneo acelerado y demás. Esa es un poco la tarea que tienen que hacer.
bueno, que se la vamos a habilitar a partir del miércoles, después que tengan la clase, y tienen tiempo de entregarla hasta el sábado. ¿Está? Bueno. La clase consulta del viernes, bueno, de nuevo no la vamos a poder dar porque jueves y viernes de nuevo hay paro de adultos. Un poco les comenté en el mail anterior, en el mail que suspendemos la clase, que bueno, lamentablemente, como todos los años, llega esta época del año, empiezan las paritarias y bueno, no hay una solución. Como yo les comentaba, el salario docente, y no solamente eso, sino un montón de otras cuestiones de la universidad, hay que corregirla, hay que mejorarla, y lamentablemente el paro parece que es la única solución que hay, digamos. Históricamente, hace 30 años, que la única forma de conseguir un aumento en los distintos sectores, cualquiera, digamos, sea, es haciendo paro. Es lamentable, digamos, que tengamos que llegar a la situación, porque ustedes se han perjudicado, nosotros también, porque no podemos abrir las clases, qué sé yo, pero bueno, lamentablemente es una de las pocas herramientas que tenemos como para exigir que una remuneración acorde y unas condiciones en cuanto a las cuestiones de la universidad que sean acorde al trabajo que hacemos. Entonces, bueno, por esa razón el viernes no va a estar la clase de consulta. Cualquier consulta que tenga por ahí, si escriben un mail y es concisa, la podemos contestar. Y si no, bueno, lo podemos ver la otra semana. ¿Está? Bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, cortamos acá. No, profe, por No, profe, ahora está nada joya. más. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, nos vemos o nos vemos. Ustedes me ven a mí, yo veo todo pantalla la semana que viene. ¿Estamos? Está bien. Nos vemos, profe. Hasta Bárbaro, luego. gracias, profe. Dale, Chao. profe. Chao. Chao, chao. Profe, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego.